¿Quién hubiese dicho, verdad, que yo iba a tener un canal de YouTube Así es, y así que es. te iba a conocer? O sea, esto no es casualidad. Todo Estaba así. en los planes de Dios y de aquí, pues veremos a ver qué pasa y esperemos que... Durante esta pandemia hemos tenido la oportunidad, si me escuchaste bien, la oportunidad de explorar aspectos de nuestra vida y de nuestra vida en sociedad. No hay duda, y yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo, en que tenemos situaciones en nuestra sociedad que no hemos atendido, que han estado debajo de la alfombra, debajo de la mesa, como lo quieras ver, pero los problemas siempre han estado ahí. Y no es hasta que estamos en una situación de crisis que no nos queda de otra que lidiar con esa situación. Una de las cosas que me ha sorprendido, y sorprendido de una manera negativa, es esta apatía o antipatía que se ha desarrollado hacia la ciencia, como si fuera algo terrible, algo malo, cuando la hemos tenido todo este tiempo y hemos disfrutado de los avances científicos y de lo bueno que ha sido para todos nosotros. Y como el tiempo de Dios es perfecto y Dios decide y Dios siempre es bueno, pues le crea inquietudes a uno en el corazón de comunicarse con los demás y tener este sentimiento de deber y de responsabilidad social de atender a aquellos que están en tinieblas o desconocen ciertos aspectos de la ciencia. Y por eso este canal nació. Y gracias a este canal he tenido la oportunidad de conocer gente maravillosa, gente talentosa. Y en esta noche, o en este día, o en esta mañana, no sé cuándo te conectas a este canal, tengo de invitado a una persona que conocí a través de las redes sociales, que no tan solo es un proveedor de salud, es enfermero, es profesor, es encargado de dejar este conocimiento a las generaciones que vienen después de él, después de nosotros, pero también es un hombre de fe. Y ambos nos hemos dado a la labor de tratar de contrarrestar la desinformación en diversos foros, y así nos conocimos. Y decidimos que juntos podríamos traer este tema muy interesante para todos ustedes, donde vamos a estar hablando de cómo podemos reconciliar la ciencia y la fe. Así que para mí es todo un honor tener en el canal a Cristian Orengo para que dialoguemos sobre esta reconciliación que necesitamos de la fe y la ciencia. Saludos, saludos a todos. Doctora, gracias por darme la oportunidad de estar aquí con usted y es un honor también para mí conocerla y juntos tratar de llevar un mensaje de esperanza y un mensaje con conocimiento tanto científico como teológico de lo que está pasando acerca de la pandemia, del COVID-19 y de la ciencia en general. Y me gustaría empezar hablando acerca de este conflicto que hay, porque la gente, es como usted muy bien dijo, hay una apatía en contra de lo que es la ciencia, el conocimiento, y es importante saber que este conocimiento, este avance científico en la medicina y en todas las demás ramas han sido para mí, ¿verdad? Como cristianos, bendiciones del Señor, y estas bendiciones no son para solamente los creyentes, sino para todo el mundo. Las personas, lamentablemente, a veces encajonan la bendición de Dios solamente a los que creen. Cuando el mismo Dios dice que el sol, él hace nacer el sol para los buenos y para los que no hacen las cosas bien. Así que creo que es importante como cristiano hablar un poquito de este concepto, porque si nosotros creemos en Dios, tenemos alguna fe, obstaculizamos el acceso de lo que es la salud, los avances a otras personas. ¿Acaso no estamos haciendo lo contrario de lo que Dios nos mandó hacer? ¿Acaso no estamos amando a nuestro prójimo? Así que esa es la pregunta, realmente. Esta apatía hacia la ciencia que vemos en los foros públicos, en Facebook, los grupos de WhatsApp, y por ahí seguimos viendo diferentes redes, viene no porque la ciencia y la fe estén enojados o se contradigan,
Nunca en la historia la ciencia y la fe se contradice. Quien se contradice son la gente. Son la gente con sus interpretaciones erróneas, con sus corazones, con su ego, con su deseo de alguna manera controlar y de alguna manera decir yo tengo la verdad. Podemos hablar de los dos grupos. Los grupos que creen en Dios, ¿verdad? Y en su palabra, y dicen solamente yo tengo la verdad. Y los grupos que por alguna razón piensan que pues, no creen en Dios ni nada, pero dicen yo solamente tengo la verdad. Entonces ahí que está el conflicto entre la gente, porque realmente la ciencia y la fe nunca está entre ellas peleadas, sino son las personas. Es como tú bien dices, no es otra cosa que el ego de las personas o agendas personales que tengan que quieren lograr y entonces se van a los extremos por defender esas opiniones que ellos tienen. Tú eres enfermero, yo estudio medicina, mi esposo estudió medicina y es cristiano, criado en la fe y no tiene ningún conflicto, al igual tú conoces muchos colegas médicos que son buenos cristianos y son buenos médicos y entiendo que no hay ningún conflicto entre la fe y la ciencia. Fue Dios el que nos dio la inteligencia, nos da la sabiduría, la curiosidad, la inquietud. Eso así, eso así. Un filósofo, ¿verdad? Y científico llamado Collins decía, Dios no amenaza a la ciencia, la mejora. Y Dios ciertamente no es amenazado por la ciencia, la hace posible. Entonces, estamos luchando contra algo que realmente viene de Dios. Qué ironía, ¿no? Luchar contra lo mismo que Dios trae. Porque si vamos a la historia y hablando un poquito de la historia de cómo surge todo esto, y antes de llegar a puntos un poquito más históricos, sociales, si nos vean a la Biblia básica, ¿verdad? En Génesis, hubo un punto en la historia, ¿verdad? Para los que creen, ¿verdad? En la palabra del Señor, que se menciona un evento, ¿verdad? Un evento donde el hombre, el ser humano, comienza a aprender a hacer ladrillo, comienza a aprende a hacer estructura y hay una historia que se llama la historia de la Torre de Babel y en esa torre la gente construye esta torre para llegar al cielo porque ellos querían ser igual a Dios. Es interesante porque ellos se les ocurrió construir y construyeron con los motivos equivocados, construyeron por rebeldía, no porque negaran la existencia de Dios, sino porque estaban molestos con Dios, querían irse en contra de lo que Dios quería para ellos, ¿no? Y a veces las personas utilizan ya sea argumentos científicos para tratar de disuadir de lo que es la bendición de tener acceso a la medicina, están formando esa torre, esos ladrillos. Y al fin y al cabo, ¿qué pasó en esa historia? Eso no se termina, Dios tiene que intervenir porque la vida de otras personas también está en juego realmente. Así que lo mismo está pasando ahora. Tenemos gente utilizando los mismos ladrillos, la ciencia, para tratar de sacar de contento y obstaculizar el acceso a lo que son los servicios de salud. Y a veces uno dice, no, ¿cómo se obstaculiza los servicios de salud? Que si con los planes médicos, que no, con sembrar una idea, porque con una idea es suficiente para decir, no, yo no voy a vacunar o yo no voy a someterme a tal tratamiento, porque cuando realmente el conocimiento, esos ladrillos, las puedes usar tú y yo para hacer el bien, ¿no? Exacto, me gusta tu analogía. A veces pensamos que obstaculizar es algo físico y a veces un pensamiento, como tú estás diciendo, obstaculiza la mano de Dios o la obra de Dios por razones equivocadas. Como por ejemplo las personas que dicen, no, yo no voy a usar mascarilla. Pues mira, estás obstaculizando el proceso de que esta pandemia se termine. Está obstaculizando el proceso de que, o mejor dicho, estás obstaculizando los servicios médicos que otras personas podrían adquirir porque por no usar mascarilla, hay muchos no usan mascarilla, el hospital está lleno y ahora si hay un accidente automovilístico y hay mucho trauma y hay un infarto, va a llegar al hospital y no hay una cama. Una idea, un pensamiento es como una cadena de sucesos, de reacción que no paran. Eso es lo que ha pasado en esta pandemia. En conversaciones previas contigo tuvimos la oportunidad de hablar y me compartiste algo que me gustó mucho y es que esta pandemia vino a mover el piso, no tan solo
de nosotros como individuos, como sociedad, pero también de la iglesia, Sí, donde sí. realmente, yo lo he dicho en varias ocasiones, esta pandemia nos trajo oportunidades. O sea, Ujú. la oportunidad a ti, cristiano, de poner en acción la palabra de Dios, el amor de Dios, ponerlo en acción. La iglesia no es tan solo los domingos en cuatro paredes. O sea, la iglesia eres tú también, en tu comportamiento, en cómo tratas a los demás, en cómo te diriges. Yo diría que antes de la pandemia estábamos muy cómodos, ¿no? Hay iglesias, ¿verdad? Iglesias y organizaciones que sí, ciertamente salen a la calle no solamente a predicar la palabra del Señor, sino a hacer una labor comunitaria. Y eso está muy bien. Las que no, que solamente estaban en sus cuatro paredes y solamente cantamos, predicamos y ya, que aunque eso no es malo, son muy buenos. La iglesia es un lugar muy importante porque es el lugar donde dos o más creyentes se reúnen y Jesús fue bien enfático en decir, mire, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Entonces, la iglesia es importante. Ahora, la iglesia no es el templo y es donde la gente se confunde porque la iglesia no es el templo, el edificio. La iglesia somos ustedes, la iglesia somos yo y donde quiera que nos movamos, vamos a llevar, ¿verdad? Este evangelio que es para salvación con amor y cariño y no con, ¿verdad? Condenación y temor. Y, y es bien interesante porque entonces ahí es donde la gente en la iglesia y los líderes comienzan a pensar, espera, ¿acaso esta es una oportunidad, como usted bien dice, acaso es una oportunidad para yo hacer algo nuevo que no me atreví a hacer o reevaluarse? Decir, espérate, creo que ante esto que está ocurriendo, ¿cómo nosotros podemos fortalecernos entre nosotros mismos, no solamente en la fe, sino en las necesidades de las personas? Y los, ¿verdad? Y toco esto con mucho respeto. Los líderes religiosos de la denominación que sea, eh, que tal vez tenían su mirada puesta en otras cositas, pues todo eso se sacudió porque ya no había tanto el creyente como el no creyente, no puede escapar del COVID-19. Exactamente, porque no Entonces, discriminan. no discrimina. Entonces ahí es donde la iglesia comienza a decir, espérate, vamos a reformarnos y vamos a aprovechar esta oportunidad para llegar a las personas de otra manera, no llegando, ¿verdad? Y no quiero que suene como que llegar a las personas con un producto, porque no, pero la gente necesita esperanza, porque la ciencia y la fe engranan de tal manera que la ciencia te permite ver las opciones, te permite ver, sacar soluciones a problemas actuales y potenciales. Eh, Ahora, la fe sin la ciencia es ciega porque necesita tanto para resolver problemas de ahora, porque sin, la fe sin obra es muerta. La realidad es que, como usted como médico y yo como enfermero, ¿cuántas veces administramos medicamentos? En este caso usted lo ordena y yo lo administro y oramos, Señor, salva a esta persona, Señor, que esto funcione, porque puede haber todos los estudios científicos y todo bien chévere, pero realmente hay un momento donde nosotros como profesionales decimos, Señor, que esto funcione. ¿Ok? Porque hay pacientes, ¿verdad? Que pues, por más tratamiento que hagamos, ese es el día que le tocó y Y pues no funciona. Esto es algo, no funciona. tú mencionaste algo y que para mí es bien importante. Yo, el hecho de tener este interés, ¿verdad? En la ciencia, yo estudié química primero y biología y Uh después -huh, medicina, uh -huh, no ha mermado en nada mi fe, al contrario, uh -huh, cuanto más descubro en la ciencia, más me maravillo y más refuerza mi fe, uh -huh. porque me muestra lo grandioso de la obra de Dios. O sea, yo Seguro. nunca he tenido un conflicto entre la ciencia y la fe, no, para nada, Uh -huh, sino, como tú bien dices, hay ocasiones que tenemos tratamientos, tenemos medicamentos, para este paciente funcionó y para este paciente no funcionó. Y para los que somos científicos o proveedores de salud y somos cristianos también, realizamos una pequeña oración. Dios mío, yo espero que este medicamento le funcione, porque donde la ciencia no explica, está la fe. O
sea, yo verdaderamente tuve una maestra en 10º grado, cristiana, científica, y ella dijo, yo no tengo con ningún conflicto de la fe, porque donde la ciencia no llega, llega la fe. Y entonces, verdaderamente, pues para mí ha sido una gran sorpresa ver esta apatía, ¿verdad? Esta manera de ver la ciencia como algo negativo, como algo que no viene de Dios, cuando yo entiendo que todo conocimiento y sabiduría viene de Dios. Y como tú bien mencionaste con tu analogía con la Torre de Babel, pues, o sea, utilizar las medidas de control de infección, las mascarillas, usted no le está fallando a Dios, no es que tenga menos fe. Podemos tener personas que por motivos equivocados, creyendo que son más fieles a Dios, ignoran la ciencia. Entienden que al ignorar la ciencia, ignorar los progresos, están siendo más fieles a Dios, y entonces no se dan cuenta que porque están, ¿verdad? No se dan cuenta porque están inmersos en ese tipo de pensamiento de no, yo tengo que serle fiel a Dios, yo tengo que estar con Dios, tengo que hacer todo como Dios lo dice, pero es que Dios también te dio el conocimiento y el discernimiento y te exhortó a escudriñarlo todo. Y básicamente los que estamos en ciencia tenemos este instinto de querer escudriñarlo todo y buscar lo bueno y separar lo malo. Así que es verdaderamente bien triste porque hemos sido testigos de cómo las personas han sido afectadas al punto de que, no sé en Puerto Rico, pero aquí en Estados Unidos hemos tenido pastores que en medio de una alza en casos, lo que llaman una zona roja de casos de COVID-19, han pedido que la iglesia se reúna en el templo, en un lugar encerrado, sin guardar distanciamiento, sin usar mascarilla, y ha sido más de un pastor que ha muerto a causa del COVID-19. O sea, utilizar las medidas de control de infección, las mascarillas, usted no le está fallando a Dios, no es que tenga menos fe, simplemente que está utilizando conocimientos que Dios así le dio. Así que esas situaciones también se han dado. Sí, realmente tiene unas raíces históricas que llevan a todo esto, pero a la misma vez tenemos que ser responsables para bendecir a otros. Entonces, si tú vienes y dices, no, yo no voy a usar mascarilla, que Dios los guarde, no estás siendo responsable. Entonces, estás haciendo lo contrario a lo que Jesús dice, ¿verdad? Dice su palabra que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, eso quiere decir que si yo no cuido a mi prójimo, yo no lo amo, pues yo estoy haciendo exactamente lo contrario a lo que Jesús dijo, que ese era el mayor mandamiento y que en todo eso se resumía toda la ley. Eso incluye, ¿verdad?, todo lo que es el Antiguo Testamento y todas las promesas que hay en la Biblia. O sea, si tú no amas a tu prójimo, papi, eso no va a funcionar. O sea, puedes orar y todo, pero no va a haber, vas a tener el problema de que estás haciéndolo mal. O sea, tiene que haber un sentido de responsabilidad social. Y como muy bien usted dijo, mientras hablábamos, que había como este nuevo, voy a decir nuevo porque ha resurgido, esto del yoísmo, yo todo, o sea, yo soy el centro. Mira, no, ¿sabes? Porque yo tengo familias que son de alto riesgo de contagio, que se contagian, yo sé que eso es un, dos, tres y a tocar alpas para allá arriba. Entonces, sí, y entonces, ven acá. Entonces, si yo fuera al revés, si fueras tú, entonces ahí es donde entonces como cristianos, ¿verdad? Y usamos a los cristianos de ejemplo porque son los que más han hablado de esto, pero tenemos que no son gente que no son cristianas que piensan de la misma manera. O sea, es hora de poder como sociedad examinarnos nosotros mismos y decir, espérate, si seguimos como vamos, aquí vamos a tener un problema bien serio y va a resultar en la muerte de las personas. Algo bien curioso que me dijiste, ¿verdad?, en un momento, y es que las personas dicen, estos son miles de muertos, tantos miles de muertos, son números. No, son gente que estaba viva y que respiraba. Ese argumento, esa narrativa de solo murieron tiene que parar.
No podemos hablar de esa manera, solo murieron, porque en ese solo murieron, hubo madre, padre, hijo, hermanos, seres queridos, personas que no están con nosotros. Así que ese argumento, esa narrativa que ha estado todo el tiempo corriendo durante esta pandemia, o sea, es un problema social que ya teníamos antes de la crisis de la pandemia del COVID-19, eso estaba antes, porque aquí en Estados Unidos, lamentablemente, para mí es algo bien difícil y bien fuerte. Cuando hay tiroteos en escuelas, solo murieron. Para mí eso es una cosa bien terrible, a mí me afecta emocionalmente y está normalizado, y la violencia está tan normalizada que la gente ya no la ve como violencia, y eso es un comentario violento y bien ofensivo para aquellos que han perdido un ser querido en medio de una tragedia o una crisis como esta. Tenemos un problema social arraigado al corazón de la gente, ¿ok? Y no es hasta que realmente las personas tengan una transformación aquí adentro primero, que vamos a poder ver, ¿verdad? Ese reflejo en la sociedad, porque la sociedad es reflejo de sus componentes. A lo que hemos llegado, ¿verdad? Porque la Biblia dice que no idolatremos dioses falsos, ¿verdad? Entonces la gente piensa, se lo toma literal, ok, no vamos a idolatrar dioses falsos, o sea, que no pongan dioses por ahí. No, pero es que estos dioses falsos es el dinero, estos dioses falsos es la vanidad, estos dioses falsos es yo primero. Ustedes son su propio Dios, tienen una idolatría ustedes mismos, donde no pueden dar espacio para otros, porque yo soy primero y lo que yo necesito es lo que yo voy a hacer. Y eso es peligroso, que estamos viendo entonces esta falta de amor, esta falta de empatía, esta falta de respeto hacia la comunidad médica, hacia la comunidad científica, que son, ¿verdad? En la preparación, por ejemplo, de un médico, cuántos años, cuánto tiempo, cuántas lágrimas, cuántas veces tuvieron que creer que lo podrían hacer cuando nadie creía en ellos, ¿ok? Los enfermeros igualmente, cuántas veces, ¿no? Todo esto que nos preparamos, estamos, ¿verdad? Ahí junto con todo el equipo, y me gustaría añadir a todo el equipo de multidisciplinario de salud, enfermeros, terapistas físicos, técnicos de radio X, todos ellos que todos tuvieron su preparación, todos estudiaron, y en sus mentes cuando eran estudiantes decían, yo voy a salvar a alguien, yo voy a poder hacer esta diferencia. Y vemos estos grupos, que son grupos que levantan una voz y van en contra de la verdad, ¿verdad? De la verdad, en este caso científica, y atacan a los que tienen, ¿verdad? Este conocimiento para que la gente se divida. Esa estrategia de dividir y vencerás, ¿no? Porque entonces ellos tienen este deseo y este anhelo por ser ellos como que los únicos que tienen la verdad. Es interesante cómo todas estas personas han surgido, y muchos de ellos son teorías de conspiración que no se identifican con ellas, y en algunos de los videos yo digo, bueno, las personas que dicen esto es porque las personas que pertenecen a esta teoría de conspiración, porque va alineado con esa creencia. Entonces, para de esa manera las personas hagan clic o conecten, ¿verdad? Me están diciendo esto por esto. Así que es bien interesante, ha sido desde el punto de vista social, religioso, de ciencia, todo esto que ha pasado con el COVID-19 ha sido interesante, ha sido lamentable. Yo he sido testigo, ¿verdad?, de estos grupos y estos foros que son cristianos, que son religiosos, que por años han hecho una labor muy buena, y de repente la narrativa ha cambiado y yo estoy como aturdida y yo, ¿pero qué pasó aquí? O sea, tú me llevabas un mensaje bien chévere, deberías estar llevándole aliento, de esperanza a la gente. De momento encuentro una narrativa algo violenta, pero presentada de manera pasiva, o sea, lo que es pasivo-agresivo. Hasta el punto de insinuar que la comunidad médica está escondiendo tratamientos, y entonces yo como cristiana quedo impactada cuando leo estos comentarios o escucho estos comentarios. Y pues me comienzo a preguntar qué ha pasado. Se han dejado seducir por teorías de conspiración y se han dejado llevar
o simplemente por querer ser fiel a Dios, pues entienden que creerle a la ciencia o escuchar a la ciencia le fallan a Dios. Verdaderamente yo no tengo la contestación de esas preguntas, pero mi intención en este video es decirle a todos nuestros hermanos cristianos que la ciencia no es el enemigo. Yo entiendo que lo que hemos descubierto a través de la ciencia ha sido para el beneficio de todos nosotros, que viene inspirado por, por Dios, por la inteligencia que nos dio. Y definitivamente yo no lo veo nada negativo al hecho de que tengamos una vacuna que puede prevenir la muerte de muchas personas y que lo que trae son más beneficios que riesgos. O sea, claramente no sé. O sea, mi fe no ha sido trastocada por el hecho de ser parte de la comunidad científica o médica. Así que el fin del discurso es, mi gente, que no se deje influenciar, no se deje crecer la semillita aquí arriba. Sea, si usted por usted mismo ama a Dios y ama a la ciencia, disfrútela. Creo que el no disfrutar de esto y el no aceptar a la ciencia porque me afecta en mi creencia, es una vida muy penosa, porque entonces vas a tener ese conflicto todo el tiempo, especialmente esos estudiantes de biología que me están a lo mejor viendo ahora, de premedicina, que son cristianos, enfermería o la ciencia que sea. Si Dios puso esa pasión en ti, es para hacer bien y para disfrutarla también. Como decía la doctora, ella eso lo acerca más a Dios. A mí me acerca más a Dios saber, ¿verdad? Que en un par de electrones está la vida prácticamente. ¿Ok? Así que yo creo que si dejamos sembrar esa semilla, vamos a tener entonces que no vamos a poder disfrutar de esto. Y sabe que usted va a ser salvo igualmente. Se vacune o no se vacune, usted va a ser igual de salvo. Crea o no crea en la ciencia, usted va a ser igual de salvo, pero no va a poder tener esperanza. Y la ciencia trae una solución a corto plazo, mediano plazo, a largo plazo, lo más que puede. Pero la fe trae una esperanza que va más allá de la ciencia. Y entonces, si no utilizas las dos cosas, cuando tú ves que por ejemplo, hablando de ciencia en general, doctora, ecología, y ves los cascos polares derritiéndose, y ve calentamiento global, y que, qué sé yo, que esto va a estar esto chavado para el 2050. Si usted solamente cree en eso, solamente, usted va a estar desesperanzado. Porque ¿sabe qué? Lo que va a pasar, los científicos lo traen con el fin, no de decirle, su Dios no existe, es con el fin, hay que hacer algo, porque si no, ¿sabe? Esto va a ser peor. Entonces, esos ecólogos, esa gente trae información para arreglarlo, pero si usted los ataca, lo aleja de usted, no quiere escucharlo, a lo mejor Dios está hablando a través de ellos. No necesita un profeta que diga, así dice el Señor. Está diciendo las cosas, ¿no? Y el trabajo que ellos están haciendo, o sea, estamos protegiendo la obra de Dios. O sea, es como, es que depende cómo lo ves. Yo, honestamente, para mí a veces es bien difícil ver este dilema que algunas personas tienen entre la fe y la ciencia, porque de nuevo, a mí la ciencia me acerca más a Dios, me acerca a reconocer la grandeza que Él tiene, y el planeta Tierra es la obra de Dios y debemos cuidar de ellos, o sea, con el respeto que le debemos a Dios. O sea, hay tantas maneras de cómo manifestar el ser un buen cristiano, el agradar a Dios, tantas oportunidades. Y de nuevo, me encantó mucho cuando comentaste que esto vino a sacudir el piso de la iglesia, a que comiencen a pensar y repensar la obra de Dios. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué significa llevar la obra de Dios? ¿Qué significa llevar la palabra de Dios? El simple hecho de congregarse, que está muy bien, es muy bueno, y se debe hacer, ¿verdad? No es lo único que nos distinga, nos separa o nos pone el título somos cristianos, sino que nos tenemos que reunir en el estacionamiento de la iglesia porque queremos mantener el distanciamiento social, pues bendito sea, que así sea. O sea, que adaptemos las medidas de mitigación de manera segura para todos nosotros, ¿verdad? Porque en la iglesia tenemos muchas generaciones, desde bebés hasta personas envejecientes, y que debemos cuidar personas que están muy enfermas y que debemos cuidarlos. Seguro.
verdaderamente que no, la ciencia, o sea, en medicina, y tú trajiste el punto, lo mencionaste, trajiste el punto de que a veces vamos medicando a un paciente y hasta oramos, Dios mío, que vaya a funcionar, porque en la ciencia yo entiendo para qué es cristiano no tenemos ningún conflicto, al contrario, descansamos en la fe, hacemos todo lo que puede estar en nuestras manos, todo de acuerdo al conocimiento que hemos adquirido y luego descansamos en la fe y esperamos en Dios, porque yo creo que eso es con mucha frecuencia que se dice en el hospital, ay Dios mío, yo espero que esto le funcione. ¿Cuántas veces mi esposo llega a mi casa y él dice, ay Dios mío, ojalá que esté bien, ojalá que esos laboratorios salgan bien, pero pues me sospecho. Verdaderamente esto es un tema que debemos continuar, este debe ser el primero de muchos videos que debemos realizar, pues yo creo que hace falta esta nueva perspectiva, una perspectiva calmada, que llevemos conocimiento, que llevemos amor y que podamos demostrar al mundo que la ciencia y la fe no están en guerra, no, ni se contradicen. Somos nosotros los que lo complicamos. Eso es así. Eso es así. Por último, me gustaría dejarles con algo que dijo Jesús, ¿verdad? Y Jesús dijo en Juan 3:12, dice, Jesús mismo hablando del conocimiento natural, dijo, y dijo estas palabras, si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os hablo de las cosas celestiales? Eso a mí como que, blow mind, ¿ok? Si nosotros no somos capaces de tener paz con estas cosas que están aquí, terrenales, y de manejar una pandemia de forma prudente, de manejar recursos de forma prudente, de hacer política pública y de salud pública, y que las personas nos unamos a esos esfuerzos. Imagínate si Dios, como en la antigüedad, diera unas directrices específicas de esto a una nación. No le creían, simplemente no hicieran caso, porque posiblemente lo que hagaban, lo que fueran a hacer, va a estar ligado a la ciencia, porque vivimos en dos, yo digo como en dos ciudades, ¿no? Y ese es un autor de un libro que tengo por aquí, la doctora, bueno, el doctor Juan Lozano, dice, el creyente vive en dos ciudades y tiene doble ciudadanía y tiene que respetar las leyes de las dos. Entonces, estamos luchando con la ley terrenal cuando es necesario también para entender la celestial y viceversa. Claro, los cristianos dirán, y yo como cristiano, hay un versículo que dice que hay que obedecer a Dios antes que los hombres, pero eso se aplica cuando las leyes naturales de los gobiernos van en contra absoluta de lo que es correcto. Pero en este caso no se aplica. En este caso, si usted no hace caso a lo que las autoridades están trayendo, va a resultar en muerte. Y hay un mandamiento que dice no matarás. Así que, ¿qué estamos haciendo realmente? Para pensar, iglesia y gente que me escucha. Exactamente. Bueno, para mí ha sido todo un placer y un honor tenerte hoy en el canal y tener la oportunidad de tener esta conversación tan importante. En el poco tiempo que te conozco, siento que tienes amor de Dios en tu corazón. Tienes mucho que compartir conmigo, con toda la gente que se conecta a este canal, así que estaremos en comunicación. Dios es bueno, el tiempo de Dios es perfecto, y esperemos que esta palabra que hemos compartido con ustedes, nuestro sentir como científicos, como proveedores de salud, como cristianos, te haya llegado a ti en este día, que te haya traído palabra de aliento, tranquilidad, paz y amor en tu corazón, y que estés pendiente de los próximos videos, porque Cristian va a estar con nosotros en el canal y vamos a seguir hablando de cómo la fe y la ciencia pueden coexistir, pueden estar juntas sin que una esté por encima de la otra. Así que si te gustó este video, suscríbete al canal si no te has suscrito, dale a la campanita para que te lleguen notificaciones tan pronto yo suba nuevos videos. Sígueme en las redes como Instagram y TikTok del Toro MD, y en Facebook como del Toro MD ER. Así que muchas gracias por quedarse hasta el final de este video, y hasta el próximo video estén pendientes que Cristian vuelve con muchos temas más interesantes.
Seguro que sí, si Dios lo permite. Hasta luego. Bueno.